Vamos a otro texto. Romanos 9:5. Ay, Romanos 9:5. ¿Cómo? Dios bendito ese texto. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta que es Dios? Hermano, usted tiene que entender. Le digo lo mismo que le dije ayer. La Biblia no fue escrita en versículos y capítulos. Las cartas fueron... ¿Alguien ha escrito una carta alguna vez aquí? ¿Alguien ha escrito una carta? Sí. Y usted dice, capítulo 1, versículo 1. Salúdame a tu familia. Versículo 2. ¿Verdad que no? El apóstol Pablo tampoco lo hizo. Después, con el tiempo, fue que dividieron la Biblia en capítulo y versículo. Es un poco más fácil para memorizar. Pero ese texto de Romanos 9:5 es la culminación de un listado que viene haciendo el apóstol Pablo, relatando a los romanos de cómo se sentía respecto al hecho que los judíos no quisieron escuchar la palabra de Dios. Ahí termina una lista. Usted lo ha leído. Dice, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿De quién está hablando? De los judíos, que él los consideraba sus parientes según la carne. Dice que son los israelitas. Los israelitas son los que él consideraba sus parientes según la carne. Número 1, los israelitas, de los cuales son la adopción. Número 3, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas. Y él hace un paréntesis allí y dice, y de los cuales según la carne vino Cristo. Y él regresa a su lista, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Aquí está, los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y de los patriarcas vino Cristo según la carne. Pero Dios está por encima de todas estas cosas. Y es algo que inclusive hoy nosotros los cristianos nos cuesta entender. Ya yo me bauticé, ya yo recibí el Espíritu Santo, yo puedo hacer lo que sea porque irrevocables son los dones y las promesas y entonces yo soy salvo. Si no te arrepientes, vas para la paila. El impío por su impiedad morirá. Así dice la palabra. Por encima de cualquiera de esa creencia que usted pueda tener, por encima de eso está la palabra de Dios. El que permanece hasta el fin será salvo. Y dice, y si el justo viviere un montón de años y después de eso se apartase, la justicia que hizo no les tomada en cuenta, por su maldad morirá. Entonces, por encima de todas esas cosas está Dios, está la palabra de Dios. Entonces, acá cuando dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, ¿ok? Significa que Dios está por encima de todo esto. Si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo le dice que si los israelitas no obedecen a la palabra de Dios, no les vale el que ellos tengan todas estas promesas, todas estas cosas. Dios hace valer su palabra. No todos son israelitas, dijo él. Ni por ser descendiente de Abraham son hijos.
No por ser hijos según la carne son hijos de Dios. Mire, ¿y si no son hijos de Dios son salvos? No, Dios está por encima, inclusive del hecho de que ellos sean hijos según la carne. Son hijos los que están, solamente los que están en la promesa, los que permanecen para alcanzar la promesa. Es el propósito de Dios el que permanece. Fíjense el castellano. El propósito de Dios es el que permanece. Ese es el que permanece. Y no por esto podemos atribuir injusticia en Dios. De manera que Romanos 9:16 nos dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios está por encima de cualquier cosa. Ciertamente Dios prometió salvación, pero ¿para quién? Para el que se arrepienta. Y si después que se arrepiente vuelve a pecar, ¿tiene salvación? Para el que permanece arrepentido, el que se arrepiente y se convierte y permanece. Entonces hay una gran cantidad de requisitos. Por eso este texto solo hay que tener cuidado al leerlo. Así como leer, por ejemplo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Ah? Ya soy salvo. ¡Qué fácil! No. Ojalá fuese así de fácil. Ojalá fuese así de fácil. Lánzate por ese tobogán para que veas. ¿Dónde vas a llegar? Al final, ¿dónde vas a llegar? Al cielo, no. Si confesares con tu boca, pero además de confesar, hay que hacer otro poco de cosas. Y no es lo que digamos nosotros, es que Dios establece los parámetros. Inclusive, al fin de todo, a final de cuentas, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Dígame, hermano. Que allá había un joven, hermano, me hizo esa pregunta en una pizzería, porque se murió alguien, le dijo, y apartado. Entonces él dice, bueno, pero si él se arrepiente en el momento, no será salvo. Y le decía, la Biblia dice, sin paz y santidad, nadie verá al Señor. Entonces él dice, pero acuérdese que Jesucristo allá en la cruz del Calvario le dijo al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo le respondí, esto es bajo la ley. Él vino a cumplir la ley, amén. Hoy estamos bajo la gracia. Y Nicodemo, que fue un centurión, un hombre, ¿verdad?, de la ley, fue a Jesús y le dijo a Jesús que el que no naciera del agua no podía ver el reino de los cielos. Y luego dice, el que no naciera del Espíritu no podía entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que hay que bautizarse y ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y yo le decía, sin paz y santidad nadie verá al Señor. Me decía, bueno, tiene una lógica, tiene razón. Amén, mi hermano. Tenemos que saberle responder a la persona para no confundirlo, para poder que ellos puedan entender. Amén, mi hermano. Bueno, entonces, esta expresión que aparece allí, esta expresión de la que estamos hablando, Dios es sobre todas las cosas. Preste atención a la lectura allí. No vamos a leerlo completo, porque esta explicación de que Dios es sobre todas las cosas inicia en el capítulo 9 de Romanos y termina en el capítulo 11, versículo 36 con esta frase. Inicia explicando la situación, cómo él se sentía por los hermanos allá, según la carne, que no querían obedecer, a pesar de que, mire, a ustedes le dieron las promesas, a ustedes hicieron, pero esa situación, como se sentía, la termina de explicar en el capítulo 11, versículo 36. Capítulo 11, versículo 36. Ahora que llegue a su casa, agarra y lee el capítulo 9,
capítulo 10 y capítulo 11, y se va a dar cuenta que toda es una misma explicación, que lamentablemente la separaron en capítulo y versículo. Pero todo es una explicación. Y él termina esa explicación allí en el versículo 36 del capítulo 11, diciendo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De quién Él está hablando allí? Y dice: fácil. Vamos a leerlo para que usted vea. Capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 25. 11:25 hasta el final, para que usted se dé cuenta de quién está hablando. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues, como vosotros también en otro tiempo eras desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todas las cosas. Ese Dios es el que está por encima de todas las cosas. Por eso no podemos quedarnos simplemente con el texto allá 9:5 aislado. Tenemos que leer la explicación que da el apóstol Pablo, y termina explicando que Dios está por encima de todas las cosas, como termina diciendo después de la lista que hace de las promesas, del pacto y de todo lo demás. Dios está por encima de eso. Inclusive, mire, Dios está y es por encima de todo, que si Él quiere, Él puede hacer como le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? En un arrebato de ira, le dijo a Moisés: apártate de este pueblo, que los voy a destruir. Y yo voy a hacer de ti un pueblo mejor que este. Y Él es Dios. Y Él pudo haberlo hecho. Y no le había hecho promesas. Y no le había hecho prometido llevarlo a la tierra, y no le había hecho milagros y demás. Y Dios le dijo a Moisés: apártate porque los voy a destruir. Por la intersección de Moisés, que le dijo: Señor, ¿qué van a decir? ¿Que lo sacaste de Egipto para matarlo aquí en el desierto? Por la intersección de Moisés fue que se salvaron. Si no, chicharrón parejo, inmediatamente hubiesen desaparecido todos. Ese es el Dios al que nosotros servimos, y es el Dios con el que no se debe jugar, porque hay gente que juega con la salvación. Y dice el apóstol: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? No hay escapatoria. No podemos jugar con Dios. O somos o no somos. Dios está por encima de todo, de las promesas y de los pactos y todo lo demás. Por encima está Dios. Él es la autoridad máxima. La autoridad máxima. Y no solamente para los judíos. Si lee usted completo capítulo 9, 10 y 11, va a ver que
Pablo le llama la atención a los gentiles y nos dice, tengan cuidado, que así como pasó con los judíos, les puede pasar a ustedes. Igualito. Entonces, pues, tengamos cuidado de nuestra alma y de la salvación que tenemos gracias a Dios. Si miramos solamente la cita de Romanos 9:5, pareciera que dijera que Jesucristo es Dios. Nada más alejado de la realidad. Este versículo no puede entenderse sacado de su contexto. Está dentro de una explicación extensa referente a los judíos, que no porque a ellos se les dio primero la oportunidad y por medio de ello vino las promesas y la salvación, eso no significa que ellos eran salvos, sino que por encima de todas estas cosas dadas, por encima de todas estas promesas, estaba Dios, quien tiene la última decisión, quien juzga con justicia según la obra de cada uno. Hace un recuento. Para los que van a leer, Pablo hace un recuento desde las promesas de Abraham, desde el nacimiento de un hijo, hasta la venida de Jesucristo y la necesidad de creer en Jesucristo para ser salvo. Ya no están vigentes las obras de la ley para salvación. De igual manera le recuerda a los gentiles cómo fue que la salvación pasó a ellos, pero que Dios ha guardado un remanente del pueblo de Israel para salvarlo. Luego que entre la plenitud de los gentiles, entonces va a haber la oportunidad para un remanente del pueblo de Israel. Dame la otra. Así culmina, nosotros leímos ahorita ya, ese está desde el versículo 30 al 36, Romanos 11, 30, 36, ya lo leímos desde el 25, ¿verdad? Pero ahí está, termina porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Amén. Dame la siguiente. Repaso de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. De manera que la expresión el cual es Dios no se refiere a que Jesucristo sea Dios, sino a que Dios el Padre está sobre todas las cosas. Vamos a otro versículo